La cena de esa noche no era sobre la comida. Era un campo de batalla. El tintineo de los cubiertos, el aroma tenue del pollo asado, nada de eso importaba desde que mi padre, don Carlos Mendoza, deslizó un montón de papeles impecables hacia mí sobre la mesa. Asterisco, tu hermana se quedará con el 40% de tu negocio, declaró con voz cortante, como si fuera un juez dictando sentencia. Antes de empezar, déjame un comentario y dime, ¿de qué parte de México nos lees? ¿De la CDMX, de Guadalajara, de Monterrey? Y después de ver el video, no te vayas sin decirnos, ¿tú qué hubieras hecho en esta situación? Sé honesto. Cuéntamelo abajo, porque leemos cada comentario. Vamos a empezar. La sonrisa satisfecha de mi madrastra, Laura, se dibujó en sus labios. Mi hermana Danielita se recostó en su silla, girando la copa de vino entre sus dedos, como si ya hubiera ganado. Yo no me inmuté. En lugar de eso, coloqué mi servilleta sobre la mesa con calma calculada y saqué una carpeta negra de mi bolso. La abrí lentamente, cada movimiento preciso, controlado, como si hubiera esperado este momento toda mi vida. Asterisco página 7, dije con firmeza, deslizando el documento hacia mi padre. Don Carlos frunció el ceño, confundido. Tomó el tenedor, pero se quedó paralizado. El utensilio se le resbaló de la mano y cayó sobre el plato de porcelana con un ruido que hizo que todos en la mesa se sobresaltaran. Sus ojos recorrieron las líneas del texto legal. La seguridad se le escapó del rostro. Asterisco, ¿qué es esto? Asterisco, murmuró, su voz temblando ligeramente. Me incliné hacia adelante, clavando mi mirada en él. Asterisco es la parte que creíste que olvidaría, papá. Pero no lo hice. Hace 2 años, cuando tu inversión se fue a la quiebra y yo te eché la mano para salvarte, firmaste la transferencia de los derechos de control. La página 7 lo confirma. Asterisco, la sonrisa de Laura se desvaneció. La copa de Danielita tembló levemente en sus manos. Asterisco, tú intentaste arruinarme, balbuceó mi padre, señalándome con un dedo tembloroso. Asterisco, no, papá. Ustedes intentaron destriparme a mi asterisco, lo interrumpí, mi voz fría como acero. Asterisco, pensaron que no me daría cuenta. Que me sentaría aquí, sonreiría y firmaría mi vida para beneficiar a Danielita. Pero vine preparada. Asterisco. Danielita resopló, rodando los ojos. Asterisco, estás exagerando, Valeria. Papá solo quiere mantener unida a la familia. Tú no entiendes lo que es el sacrificio. Asterisco. Mi risa fue amarga. Asterisco, ¿sacrificio? Yo he dado todo por esta familia. Mientras tú te la pasabas gastando tarjetas de crédito como si no hubiera mañana, yo construí algo desde cero. ¿Y crees que mereces una parte solo porque papá lo dice? Asterisco. El aire en la sala parecía espeso. Mi padre intentó recuperarse, golpeando la mesa con la palma de la mano. Asterisco, firmarás esos papeles. Ese negocio existe gracias a esta familia. Danielita se ha ganado su parte. Asterisco. Apliqué mi mano sobre la mesa con más fuerza. Los vasos vibraron. El agua se derramó sobre el mantel. Mis ojos ardían. Asterisco, no, papá. Ese negocio existe gracias a mí. Y gracias a la página 7. Ahora es mío. Todo. Asterisco. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de mi padre se retorció de ira. La mandíbula de Laura se tensó. Y la arrogancia de Danielita se desmoronó, reemplazada por una incomodidad que nunca antes había visto en ella. Por primera vez, me vieron no como la hija que podían manipular, sino como la tormenta que arrasaría con todo lo que creían poseer. Y esto solo era el principio. Danielita golpeó su copa de vino con tanta fuerza que el tallo se quebró. Asterisco, ¿crees que eres muy lista, Valeria? Asterisco, escupió, su voz cortante como navaja. Asterisco, todos estos juegos legales. Eres patética. Sin papá, no tendrías ni un peso. Siempre has vivido de su nombre. Asterisco. Sus palabras dolieron como ácido, pero no retrocedí. Me recosté en mi silla, aparentemente tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Asterisco, ¿quieres hablar de vivir de nombres? Asterisco, repliqué. Asterisco, cada ascenso del que te jactas, cada línea de crédito que has agotado, te la regalaron.
Yo construí mi negocio sola. Luché por contratos que papá ni siquiera creía que pudiera conseguir. No vas a reescribir mi historia solo porque te da envidia. Asterisco. Laura intervino rápidamente, su voz dulce cargada de manipulación. Asterisco, niñas. Esto es familia. No se destruyan entre ustedes. Valeria, el orgullo te está cegando. Danielita solo quiere lo que es justo. Asterisco. Giré la cabeza hacia ella, mi voz quebrándose de furia. Asterisco, ¿justo? Lo justo habría sido apoyarme cuando trabajaba 16 horas al día para levantar esta empresa. Lo justo habría sido que papá apareciera aunque fuera una vez a decirme que estaba orgulloso. En vez de eso, todos se quedaron sentados, esperando a que tuviera éxito para luego despojarme de todo. Asterisco. El rostro de don Carlos se oscureció, las venas de sus sienes marcadas. Asterisco, basta. No le hablarás así a tu madrastra. Siempre has sido ingrata, Valeria. ¿Crees que unos cuantos contratos y noches sin dormir te hacen especial? Sin el apellido de esta familia, no eres nada. Asterisco. Golpeé la mesa con el puño. Los cubiertos resonaron. Asterisco, te equivocas, papá. Sin mí, ustedes no son nada. Ni siquiera tendrían esta casa si no hubiera cubierto sus deudas hace 2 años. He cargado a esta familia mientras tú fingías ser el rey. Asterisco. La sala quedó en silencio. Hasta la lengua afilada de Danielita se cayó. Los ojos de mi padre brillaron con algo que nunca antes había visto en él. Miedo. Pero entonces, como un animal acorralado, mostró los dientes. Asterisco, ¿crees que puedes volverte contra mí? Yo te crié. Te di todo. Asterisco. Me incliné hacia adelante, mi voz helada. Asterisco, me criaste para ser tu escudo, no tu hija. Me diste cargas, no regalos. Y pensaste que me quedaría callada. Pero ya basta de callarme. Asterisco. Danielita empujó su silla con violencia, el chirrido de la madera contra el mármol hizo que todos saltáramos. Asterisco, eres una malagradecida, Valeria. No te importa la familia. Todo lo que te importa es el poder. Asterisco. Me levanté también, enfrentando su mirada. Asterisco, ¿poder? No, me importa el respeto. Algo que tú nunca has ganado y que papá nunca me ha dado. Si eso me hace malagradecida, está bien. Pero prefiero serlo a ser una cobarde. Asterisco. Su rostro se retorció de ira, pero sus ojos delataban el miedo que comenzaba a asomarse. No estaba acostumbrada a que yo me plantara. La mano de Laura se disparó, agarrando el brazo de don Carlos. Su voz era tranquila, calculadora. Asterisco, Carlos, no dejes que te provoque. Está faroleando. Ese contrato no puede ser a prueba de balas. Podemos impugnarlo. Asterisco. Saqué otro documento de mi carpeta y lo dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. Asterisco, ya está presentado, con sello de corte y notariado. Cada laguna legal cerrada, cada cláusula blindada. Inténtalo. Perderán antes de empezar. Asterisco. Por primera vez, la máscara de Laura se resquebrajó. Su compostura pulida se convirtió en un gruñido. Asterisco, maldita manipuladora. Asterisco. Asterisco, cuidado con lo que dices, advertí, mi voz peligrosamente tranquila. Asterisco, di lo que realmente piensas. Que papá lo escuche en voz alta. Asterisco. Don Carlos se frotó las sienes, su autoridad desvaneciéndose entre sus dedos. Su voz era más baja ahora, quebrada. Asterisco, ¿por qué harías esto, Valeria? Somos tu familia. Asterisco. Lo miré, el pecho apretado, las emociones hirviendo bajo la rabia. Asterisco, porque, papá, la familia no te acorrala en la cena con contratos para destriparte. La familia no usa tu éxito como su plan de retiro. Ustedes cruzaron la línea, no yo. Asterisco. Por primera vez en años, no tuvo palabras. Su tenedor seguía olvidado en el suelo. El rey no tenía trono, y él lo sabía. Danielita se hundió en su silla, pálida ahora, su voz temblorosa. Asterisco, esto no ha terminado. Asterisco. Me acerqué, mis ojos quemando los suyos. Asterisco, ya terminó. Asterisco. El aire alrededor de la mesa era sofocante,
cargado de derrota y furia. El equilibrio de poder había cambiado, y no podían soportarlo. La cena estaba arruinada. Pero la guerra apenas comenzaba. El silencio después de mis últimas palabras era asfixiante. Danielita seguía inmóvil, su confianza desmoronándose, mientras Laura susurraba furiosamente al oído de mi padre. Las manos de don Carlos temblaban al empujar su plato, su autoridad desvaneciéndose como ceniza en el agua. Pero no les iba a dar espacio para recuperarse. Recogí mi carpeta, la guardé bajo el brazo y me levanté. La cena terminó, dije con firmeza. No te vas a ir de esta mesa, espetó don Carlos de repente, su voz elevándose con el último jirón de poder que creía tener. Me giré lentamente, mi mirada fría. No, papá. No me voy de ustedes. Me voy de su control. Hay diferencia. Su boca se abrió, pero no salió nada. Se quedó allí, rojo de ira y mudo, mientras las uñas perfectamente pintadas de Laura se clavaban en su brazo. Salí del comedor, pero no era ingenua. Sabía que no iban a aceptar la derrota. Los Mendoza nunca se rendían. Planeaban, y yo tenía razón. A la mañana siguiente, llegué a mi oficina en Santa Fe. La luz del sol se reflejaba en los cristales del rascacielos. Mi asistente, Sofía, corrió a recibirme en el elevador, su rostro pálido. Valeria, tienes que ver esto. Me tendió una tableta. El estómago se me revolvió al leer los titulares. Conflicto en la familia Mendoza. Hija acusada de manipular la firma de su padre. Ya. Murmuré entre dientes. Sofía asintió con gravedad. Tu papá y Laura salieron en la mañana. Dicen que los engañaste para que firmaran esos documentos hace 2 años. Danielita también dio entrevistas. Dijo, estás tratando de destruir a la familia por ambición. Apreté la tableta con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El pecho me ardía, la furia volviendo a encenderse. Son más rápidos de lo que esperaba, pero no más listos. Organiza una conferencia de prensa para esta tarde ordené, mi voz cortante. Si quieren una guerra pública, la tendrán. Pero en mis términos. Sofía dudó. ¿Estás segura? Son tu familia. La miré fijamente, firme. Dejaron de ser mi familia el momento en que intentaron robarme todo por lo que he trabajado. Ahora son oponentes, y yo no pierdo contra oponentes. Para el mediodía, el vestíbulo de mi oficina estaba lleno de cámaras y reporteros. Los flashes brillaban, los micrófonos se extendían hacia mí, las voces gritaban preguntas. Valeria, ¿manipulaste a tu padre? ¿Estás dejando fuera del negocio a tu hermana? ¿Esto es por dinero o por venganza? Me acerqué al podio, el pulso acelerado, pero el rostro sereno, imperturbable. Buenas tardes, comencé, mi voz resonando sobre la multitud. Veo que mi padre, mi madrastra y mi hermana han decidido ventilar asuntos privados en público. Ya que eligieron este camino, los abordaré abiertamente. Levanté una copia del contrato firmado, sus páginas selladas y certificadas. Hace 2 años, cuando las inversiones de mi padre colapsaron, yo intervine con mi propio dinero. A cambio, él me transfirió el control de mi negocio. Esto no fue un engaño. Fue su salvación. Susurros recorrieron la multitud. Los reporteros escribían frenéticamente. No me aproveché. Continué, mi tono afilado. Le tendí una mano y ahora, porque no pueden soportar que haya triunfado sin doblegarme ante ellos, intentan reescribir la historia. Las preguntas estallaron, pero levanté la mano, acallándolas. Construye este negocio desde cero. Sin regalos, sin atajos, sin mentiras. Y a diferencia de ellos, no me escondo detrás de manipulaciones o campañas de desprestigio. La verdad está aquí, en blanco y negro. Página 7. La conferencia de prensa terminó entre flashes. Mis palabras resonaban en la sala como fuego.
Esa noche, regresé a casa, agotada pero resuelta. Encontré un mensaje esperando. La voz de don Carlos en mi contestadora, quebradiza y cortante. Asterisco, crees que has ganado, Valeria. Me humillaste frente al mundo. Pero te arrepentirás. Seguimos siendo tu familia, y la familia no olvida. Asterisco. Borré el mensaje sin dudar. Sus amenazas ya no tenían dientes. Pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Danielita. Su voz temblaba, cruda. Asterisco, arruinaste todo. ¿Sabes lo que dicen de mí ahora? Que soy una malcriada viviendo de tus obras. Te odio por esto. Nunca te perdonaré. Asterisco. Cerré los ojos, respirando hondo. Asterisco, no tienes que perdonarme, Danielita. Pero algún día entenderás que no te arruiné. Te arruinaste tú sola. Yo solo dejé de cargar tu peso. Asterisco. La línea quedó muerta. Me senté en el silencio de mi departamento, las luces de la ciudad brillando a través de la ventana. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de liberación. Por primera vez, el poder no era de ellos. Era mío, y en el fondo, sabía que volverían a atacar. Pero estaba lista, porque las tormentas no le temen al trueno. Lo crean. La llamada de Danielita aún resonaba en mi mente al día siguiente, pero no tenía tiempo para pensarlo. Mi oficina era un hervidero, reporteros llamando sin parar, inversionistas exigiendo garantías. Me quedé frente a la ventana de mi oficina, observando el bullicio de la ciudad abajo, cuando Sofía entró sin aliento. Asterisco, Valeria, tienes que ver esto. Asterisco me entregó otra tableta. En la pantalla, una transmisión en vivo, don Carlos y Laura sentados rígidos en su sala, con Danielita a su lado. Las cámaras los rodeaban mientras mi padre hablaba. Asterisco, mi hija Valeria nos ha manipulado. Abusó de nosotros en momentos difíciles. Tomaremos acciones legales para recuperar lo que es nuestro por derecho. Asterisco. Danielita se inclinó, su voz goteando veneno. Asterisco, traicionó a su propia sangre. Eso no es fortaleza. Eso es crueldad. Asterisco. Las cámaras enfocaron a Laura, que se secaba lágrimas inexistentes. Asterisco, solo queríamos unidad. En vez de eso, ha destrozado a esta familia. Asterisco. Sentí la mandíbula tensarse, el pulso acelerarse. No solo estaban difamándome. Intentaban quebrarme. Los ojos de Sofía buscaron los míos. Asterisco, ¿qué hacemos? Asterisco. Me giré, tranquila, pero electrizada de determinación. Asterisco, no jugamos a la defensiva. Terminamos esto. Asterisco. Para el mediodía, estaba de nuevo frente a los reporteros. Pero esta vez no solo llevaba un contrato. Llevaba un arma, un expediente de registros financieros, cada página más condenatoria que la anterior. Me acerqué al podio, la voz firme. Asterisco, ya que mi familia ha decidido llevar esta pelea a lo público, pongamos todo sobre la mesa. Asterisco. Las cámaras se acercaron mientras levantaba el expediente. Asterisco, hace 2 años, cuando rescaté las finanzas de mi padre, no solo adquirí el control del negocio. También aseguré la documentación de sus deudas, transacciones y firmas. Estos registros muestran un historial de inversiones imprudentes y mal manejo. Registros que mi familia esperaba que permanecieran enterrados. Asterisco. Los susurros se extendieron entre la multitud. Dejé que el silencio se prolongara antes de continuar. Asterisco, dicen que los manipulé. Pero díganme, ¿quién manipulaba a quién? ¿Quién intentó usar mi éxito como salvavidas para sus fracasos? Asterisco. Los reporteros gritaron preguntas, pero seguí adelante, implacable. Asterisco, mi padre me enseñó una lección. Siempre hay que estar preparado. Y hoy lo estoy. Asterisco. Dejé la carpeta sobre el podio con una contundencia que resonó más fuerte que cualquier martillo de juez. La conferencia estalló. No necesitaba decir más. La verdad ya había explotado. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. No era Danielita. Era don Carlos. Su voz estaba vacía, despojada de su antiguo rugido. Asterisco, me destruiste, susurró. Asterisco, a tu propio padre. Asterisco. Cerré los ojos, el peso pesado, pero necesario.
Asterisco no, papá. Te destruiste tú mismo. Yo solo dejé de recoger los pedazos. Asterisco. No respondió. La línea quedó muerta. Las consecuencias llegaron rápido. Para la mañana, los titulares habían cambiado. Asterisco patriarca de los Mendoza expuesto por mal manejo financiero. Asterisco las lágrimas de cocodrilo de Laura fueron burladas en todos los medios. La reputación de Danielita se derrumbó de la noche a la mañana. Los patrocinios de los que presumía en redes sociales desaparecieron. Mientras tanto, los inversionistas llegaban a mi oficina, estrechándome la mano, diciéndome que había demostrado mi temple. No solo como empresaria, sino como alguien indestructible. Por primera vez, no me sentía como la niña que intentaba ganar la aprobación de su familia. Me sentía como Valeria Mendoza, la mujer que había tomado cada traición, cada manipulación, y las había convertido en poder. 2 semanas después, me detuve frente a la mansión de mis padres. El césped, antes impecable, ahora estaba descuidado, las ventanas, oscuras. Durante años, esa casa había sido mi prisión. Cada cena familiar, una actuación. Cada sonrisa, una máscara. Ahora no era más que otro símbolo de su caída. Danielita salió cuando me iba. Sus ojos estaban rojos, su voz débil. Asterisco valió la pena, ¿Valeria? Destruirnos. Asterisco. La miré, el pecho apretado. Por un momento, casi me ablandé. Casi. Pero entonces recordé el contrato deslizándose sobre la mesa de la cena, la sonrisa triunfal en sus labios, el gesto de satisfacción de Laura. Asterisco sí, dije simplemente. Asterisco, porque ustedes intentaron destruirme primero. Asterisco. Se estremeció como si la hubiera golpeado, pero no me detuve. Me di la vuelta, subí a mi auto y me fui. De regreso en mi oficina esa tarde, me quedé frente a la ventana, las luces de la ciudad brillando como estrellas. Sofía se acercó en silencio, su presencia firme. Asterisco lo lograste, dijo suavemente. Asterisco ya no pueden tocarte. Asterisco. Asentí, la garganta apretada, pero el espíritu intacto. Asterisco no lo hice solo por mí. Lo hice para demostrar algo. Que sin importar cuánto intenten enterrarme, siempre saldré más fuerte. Asterisco. El reflejo en el cristal ya no mostraba a la hija obediente que una vez controlaron, sino a la mujer que había reclamado su lugar y nunca lo soltaría. La guerra había terminado. Y yo había ganado.